Violeta Parra. La inquietud artística de Violeta Parra era ilimitada. Su incursión en distintas técnicas plásticas lo demuestra. Si bien su trayectoria era eminentemente musical, también desarrolló otras vetas artísticas como arpillería y artesanía en greda y alambre, con las que alcanzó reconocimiento mundial. Desde niña, Violeta Parra ayudaba a su madre en sus labores como costurera. El contacto con materiales como géneros, lanas e hilos de múltiples colores fue una riquísima fuente de posibilidades expresivas que la autora exploró potencialmente. A fines de los años 1950 entabló amistad con la ceramista Teresa Vicuña, con quien realizó sus primeras figuras en greda. Sin embargo, el aliciente para su labor sería una de sus numerosas enfermedades que padeció. En 1959 contrajo una fuerte hepatitis, lo que la obligó a permanecer en cama cerca de 8 meses, periodo en el cual descubrió y desarrolló su afición por las arpilleras. Estos bordados, plenos de ingenuidad y naturalidad propia de su origen humilde, paulatinamente obtuvieron una valoración de parte de la crítica. Tanto fue así que sus numerosos trabajos le permitieron participar de la primera Feria de Artes Plásticas auspiciada por la Municipalidad de Santiago y que se realizó en las orillas del río Mapocho, cerca del Museo de Bellas Artes, el mismo año 1959. Alrededor de 1963 sufrió una recaída de su enfermedad, lo que la postró nuevamente en cama. Con el cuidado de su pareja Gilbert Fabre, ahora instalada en Ginebra, Suiza, dio curso a su inagotable creatividad plástica, confeccionando numerosas arpilleras y esculturas en alambre y greda. Con este material, y luego de un gran esfuerzo de gestión, logró exhibir en París, desde el 18 de abril hasta el 11 de mayo de 1964, en el pabellón Marsan del Museo de Artes Decorativas del Louvre. Fue la primera vez que una artista chilena obtenía dicho merecimiento y la oportunidad en que una manifestación artística popular latinoamericana ocupaba el mismo espacio que tenían obras clásicas de la plástica universal. Con el tiempo, su obra fue considerada como una de las más auténticas e innovadoras manifestaciones del arte popular chileno. Conociendo a Violeta Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, al norte de Chillán, en la región del Biobío. Su padre, don Nicanor Parra, profesor de música; su madre, Clarisa Sandoval, campesina, guitarrera y cantora. Violeta, junto a sus 9 hermanos, vivieron su infancia en el campo y con solo 12 años ya componía sus primeras canciones, acompañada de la guitarra, la cual tocaba desde los 9 años. Esta música, cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, es considerada por muchos la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena. A los 15 años se radica en Santiago, presentándose en bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio, junto con su hermana Hilda, en un dúo de música folclórica llamado Las Hermanas Parra, quienes componían boleros, corridos y tonadas. Se casa con Luis Cereceda y son padres de Isabel y Ángel. Impulsada por su hermano Nicanor Parra, Violeta recorre zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Así descubre la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Compone canciones como Casamiento de Negros, Qué pena siente el alma, entre muchas otras. En 1954 recibe el premio a la folclorista del año y viaja invitada a diferentes países de Europa, obteniendo un éxito sin precedentes para artista chileno alguno. Su talento creador es inconmensurable. Su vida está llena de canciones, música, exposiciones,
llegando a exponer sus famosas arpilleras al Museo del Louvre en París, siendo la primera artista latinoamericana que logra llegar a este lugar. Muere el 5 de febrero de 1967 a los 49 años de edad, dejándonos una enorme riqueza y rescate de la cultura y tradiciones de nuestro país, que perdurarán en el tiempo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud, que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. En 1939 expuso sus pinturas en Francia, gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición se convirtió en el primer cuadro de una artista mexicana adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente, y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general, aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. El primero de estos infortunios consistió en una poliomielitis que contrajo en 1913, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones diversas, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Animada por su padre y como parte de su rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, algunos pocos usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña, como el fútbol y el boxeo. Sin embargo, la evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintaría en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938 llamada 4 habitantes de Ciudad de México. Un óleo que muestra una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tehuana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, llamado Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, que Frida pintó en 2 versiones, muestra a una pequeña niña de unos 4 años de edad con una máscara de calavera. Si bien se trata aquí del Día de los Muertos, una celebración que en México tiene un carácter de fiesta popular, también se ha comentado el sentimiento de soledad que a pesar de ello transmite la pequeña de este cuadro, quien se supone que representa a la propia Frida. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía,
quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Regresaba de la escuela a casa junto a Alejandro Gómez, su novio de ese entonces. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas de 2 costillas en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Durante su larga convalecencia comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo que dedicó a Alejandro Gómez. En esta obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más intimistas, de cabeza o de busto, se complementaban con objetos de significado simbólico. En cuanto a los retratos de cuerpo entero, se integraban en representaciones escénicas y enmarcaban su propia biografía. La relación con su esposo, cómo sentía su cuerpo, sus enfermedades, consecuencia de su accidente juvenil, la incapacidad de engendrar hijos, su filosofía de naturaleza y del mundo. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Estas representaciones rompieron tabús, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Aunque llegó a conocer el éxito en vida, Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista. La apreciación de su trabajo pictórico se produjo después de su muerte, tardando más de una década en alcanzar verdadero reconocimiento internacional. Tras su muerte en 1954, por largo tiempo se guardó silencio sobre ella y recién a comienzos de la década de 1970 fue redescubierta en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres. Desde entonces se han realizado numerosas exposiciones de sus obras y variados homenajes a la mujer y al artista Frida Kahlo, y su fama se ha incrementado permanentemente. Me llamo Frida Kahlo y fui una de las más grandes artistas mexicanas. Nací en Coyoacán, en México, el 6 de julio de 1907. Tuve 3 hermanas y vivía en una casa azul. Cuando tenía 5 años, sufrí una enfermedad muy grave llamada polio, pero fui súper fuerte y sobreviví. Una de mis piernas quedó muy débil y más corta que la otra. Mi papá era un gran fotógrafo y artista y se llevaba súper bien conmigo. Él me platicaba sobre el arte antiguo de México y me enseñó a usar su cámara. Yo crecí durante la Revolución Mexicana y a los 18 años tuve un terrible accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Sufrí la fractura de varios huesos y lesiones graves en la espalda. Después del accidente, tuve que estar acostada e inmóvil durante muchos meses y es ahí donde comencé a pintar. Hice algunos retratos de mis familiares y amigos, pero sobre todo me pinté a mí rodeada de las cosas que eran importantes y de las que me causaban dolor. Después de la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno contrató a varios artistas para que pintaran grandes murales en las paredes de los edificios públicos. Ellos pintaron la historia de México para que la gente se sintiera orgullosa de su cultura y de su pasado. Uno de ellos, llamado Diego Rivera, se enamoró de mí y a pesar de ser 20 años mayor que yo, nos casamos y viajamos juntos a los Estados Unidos. Ahí vivimos en varias grandes ciudades. Diego tenía contratos para pintar muchos murales. Esa época fue muy difícil para mí.
Yo pintaba mis sentimientos, mis emociones y todo mi dolor. Por eso utilicé el colorido y las figuras tradicionales de mi país y las imágenes religiosas del arte popular mexicano. Algunas veces mi arte ha sido catalogado como surrealista, es decir, que viene de los sueños, pero eso no es cierto. Yo nunca pinté lo que yo soñé, yo pinté mi propia realidad.